compartir mi pantalla, ¿va? Voy a compartir mi pantalla. Eh, denme un minuto para conectar otra vez mi cerebro, ¿sí? Este, aquí, y después tiene que ser aquí, y después está aquí. Genial, sí, genial. Em, denme un segundo. Y después aquí, y después me dicen cuando ya vean la pantalla. Y ya se ve. ¿Listo? Ok. Uh, vamos a empezar, Dios. Durante este tiempo de silencio de mi parte, estuve metiéndome y nadando entre cómo explicarles de la forma más amigable, didáctica, tal, los siguientes dos temas de la parte 2 de este curso de panel. En el primer curso, bueno, el primer segmento, mejor dicho, vimos como los paneles básicos, ¿no? La entrada hacia el panel, ¿no? Que fue el panel estático, que es el que derivan todas las aplicaciones hacia panel, las pruebas del diagnóstico para el panel, los modelos con variables instrumentales y el panel dinámico, ¿no? Perdón si se escucha mucho ruido, intentaré de que no, por eso mi micrófono está hasta acá, ¿no? Pero entonces, primero vamos a hacer un esquema general como me gusta, ¿no? Sabemos que hay diferentes formas, ¿no? De clasificar a la econometría o los métodos econométricos, ¿no? Lo que existe, ¿no? Eh, Tenemos nuestros datos, sabemos que está por una parte las series de tiempo, por otra parte está el corte transversal o en sección cruzada, ¿no? Que es lo que acabamos de ver con el doctor Huberto y que bueno, también por ahí se esconde la econometría espacial, ¿no? Y está en el medio aquellos datos, que son los datos panel, que como sabemos, combinan una suerte de combinación en el ordenamiento de datos únicamente, eh, N cantidad de individuos con T cantidad de periodos en el tiempo, y entonces se genera un efecto panel, ¿no? Que son estas características, ¿no? Que se sacan del error para poder modelarlas, ¿no? En el propio modelo, integrarlas en el modelo y obtener, ¿no? Estos estimadores eh, muchísimo más potentes, ¿no? Porque si están considerando los efectos que conocemos como efectos within entre individuos y los efectos between, ¿no? A lo largo del tiempo entre individuos. Entonces, quedando claro esto, sabemos que en el primer segmento vimos todo este show, ¿no? Una cosa bien importante que habíamos visto en el primer repaso de la primera clase sobre econometría básica, ¿no? Sobre mínimos cuadrados y a la regresión simple, el efecto Poole, perdón, el modelo Poole, era que hay una suerte de herencia, por decirlo de alguna forma, de supuestos, ¿no? Como lo vieron también en el corte transversal, supuestos bien amplios, ¿no? Que es la normalidad en los errores, la exogeneidad en las variables independientes, ¿no? Etc., ¿no? Hay dos, bueno, y otro supuesto bien importante que lo vamos a romper, que ya lo rompieron en el corte transversal, que es la linealidad, ¿no? Cuando se habla de corte transversal, se rompe el supuesto, no, no es que se viole, se rompe, prescindimos de la linealidad para pasar a modelos no lineales, ¿no? ¿Por qué son no lineales? Porque hay este método paramétrico, porque hay diferencias, ya lo veremos en la siguiente clase, en el corte transversal, en el modelo de probabilidad lineal y el modelo de corte transversal, ¿no? Hay una transformación, ¿no? Porque tenemos estas variables dicotómicas. Por eso, y esta es la introducción a la siguiente clase, por eso existe lo que se va a llamar modelos panel no lineal, que no son otra cosa que
aplicar el corte transversal, lo que ya aprendieron, pero ahora a los modelos panel, ¿no? Ahora ya no es solamente un periodo con muchos individuos, sino ya son muchos individuos y bueno, distintos periodos, ¿no? Ese va a ser la clase siguiente, ¿no? Y la que sigue, que va a ser la última, va a ser una cosa muy bonita que a mí personalmente me gusta mucho y es súper útil y yo diría que de lo más, ¿no? Actualmente, que son los paneles cointegrados o aplicar series de tiempo a panel, ¿no? Estos van a ser los últimos dos temas, ¿no? Este, en estos paneles cointegrados nos vamos a quedar en un nivel de análisis un poco por encima, la verdad, porque claro, para eso necesitamos tener, no sé si este semestre ya llevan series de tiempo, creo que sí, ¿verdad? Sí, ya. Ah, genial. ¿Y todo bien con la serie de tiempo? Sí, Sí, ¿no? Pues bueno, cuando veamos eso, nos vamos a quedar en un nivel un poco, quiero decir básico, pero no tan básico, porque ya es panel serie de tiempo. Pero nos vamos a quedar como en estos modelos de tipo, llamémosle ARIMA o ARMA, pero existen modelos bar, panel, existe, o sea, podemos complicarnos la vida tanto como queramos, ¿no? Pero bueno, regresando, ¿no? Regresando al presente, al aquí y a la hora, y a este repaso, ¿no? Esta fue la primera parte con este panel estático, ¿no? Que sabemos que es panel estático porque fundamentalmente, ¿no? No se modelan ningún tipo de rezago dentro de la especificación, ¿no? De la ecuación. En la información que tenemos a nivel estático, en el presente, llamémoslo así, ¿no? Déjenme, me salto esta parte. Y entonces ya, esto lo tienen. Me voy a saltar esta parte hasta llegar aquí, ¿no? Teníamos la especificación más restrictiva del modelo panel, ¿no? Aquella especificación, ¿no? Que otorgaba un mismo intercepto alfa y un mismo beta a todos los individuos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, era el modelo más restrictivo que en nuestro lenguaje le llamábamos a este modelo, pasémonos para acá, el population average, ¿no? O la media grupal, ¿no? El panel de media grupal, porque son medias a nivel grupal, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? Pero la diferencia con el pool aquí era, como sabemos, el error compuesto, ¿no? Como decía, el efecto panel es una parte del error, porque del error sacamos, ¿no? Extraemos del error estas características compartidas, ¿no? De los individuos para poder modelarlas o poder tener estos estimadores que ya consideran estas características, ¿no? El panel es a nivel hasta, no quiero decir filosófico, pero de reflexión, una forma de comparar o un método econométrico aplicado a la economía que nos permite comparar a los individuos, ¿no? A lo largo del tiempo. Ya no es tan restrictivo. Generalmente, no generalmente, pero yo creo que la aplicación que yo personalmente uso más y que más se ve son los análisis como entre países, ¿no? O entre regiones, países entre regiones, ¿no? Que toman en cuenta, estos son macropaneles, ¿no? Que toman en cuenta características, que compartidas entre países o cuando se hacen análisis para México a nivel estatal, ¿verdad? Etc, etc. Entonces tenemos el Population Average y después teníamos el modelo Between, ¿no? Que el Between daba un pasito más, ¿no? Y que entonces agarraba medias, ¿no? Promediaba o empleaba variaciones en sección cruzada, ¿no? Pero también se mantenía en el escenario de un modelo muy general, ¿no? Eh,
aquí empezaba lo verdaderamente bueno, ¿no? Cuando entonces empezábamos a jugar con el efecto panel, ¿no? Entonces teníamos estos dos tipos de modelos generalísimos, ¿no? Aquellos modelos de efectos fijos en donde había un efecto panel, era cuantificable el efecto panel entre nuestros individuos, ¿no? Y por otro lado, teníamos el modelo ideal del efecto panel, en el que el efecto panel no era cuantificable porque tenía una distribución aleatoria muy parecida al error, ¿no? Entonces, en este sentido, había una discusión sobre la endogeneidad u exogeneidad del efecto panel, ¿no? Que ahorita pasaré, ya habíamos visto, ¿no? Este, la flexibilidad del efecto panel con ser endógeno, es decir, mantener un tipo de correlación del efecto panel con los estimadores, ¿verdad? Los efectos fijos y por aquí estaba, ay, los supuestos con los efectos aleatorios, ¿no? Que ahí sí que el efecto aleatorio, bueno, no sé dónde está, ahí sí el efecto aleatorio no permitía que el efecto panel tuviera ningún tipo de relación con las variables independientes, ¿verdad? Por eso es el modelo más deseable, ¿no? Porque hay una exogeneidad estricta, ¿no? En el random effect, ¿no? En el efecto aleatorio, ¿verdad? Pero entonces, aquí lo que teníamos con el efecto fijo era, a fin de controlar este efecto panel, paradójicamente, había que generar formas de estimación que lo eliminaran, que lo controlaran, que lo consideraran. Y entonces de aquí se derivaban tres métodos diferentes, ¿no? Uno que era el primero, el efecto within, ¿no? Aquí está. Ay, mira, no le quité aquí este paréntesis. Bueno, era el primero el efecto within, que era las diferencias entre la media, ¿no? Restar al valor la media de cada variable, bueno, de la variable dependiente y de cada variable independiente y del propio efecto panel, ¿no? Para obtener esta, eh, esta expresión, ¿verdad? Para controlar este efecto panel por una parte. Después teníamos la transformación llamada, bueno, ahorita aquí la primera diferencia es, pero la siguiente transformación del efecto fijo era hacer variables dummy, cuantificar directamente este efecto panel, ¿no? Darle un valor que era esto, ¿verdad? Tenía a n cantidad de individuos, que en este ejemplo tenía 595, entonces le otorgaba una variable dummy a cada individuo, que este es el efecto panel cuantificable y los estimadores, ¿verdad? Y por último, en las primeras diferencias, ¿no? Que era restar, hacer una diferencia, lo que todo, seguro ya lo vieron en series de tiempo, ¿no? Tengo la variable en el presente, t menos 1, entonces esa es la primera diferencia, y aplicar esta transformación hasta quedarme con esta expresión, ¿no? Este, y bueno, esas eran las tres formas de controlar el efecto panel. Y por su parte, había una transformación para los efectos aleatorios, ¿no? A través de un teta, ¿no? Aquí están los supuestos aquí, los supuestos del aleatorio, que esta era la clave, ¿verdad? Que era que el efecto panel tenía aquí, no podía ser cuantificable, no había variables dummy identificadas para cada individuo, sino que tenía una distribución, ¿verdad? Independiente, idénticamente distribuida, es decir, una distribución normal el efecto panel, ¿verdad? Este, bueno, una de las desventajas, como sabemos, de los efectos fijos, es que cuando se corre este tipo de modelos no podemos integrar variables que varían en el tiempo, invariantes en el tiempo, perdón, ¿no? Y en cambio en los efectos aleatorios sí se cuantifican las variables, valga que varían en el tiempo, ¿verdad? Este, entonces, bueno, me voy a saltar un montón de estas cosas porque están ahí, solamente estoy retomando. Comparábamos dos modelos y finalmente para saber qué modelo usar,
teníamos una prueba, ¿no? Que el test de Hausman. Y que Hausman lo que hacía era una regresión llamada auxiliar, ¿verdad? Es decir, los estimadores de los efectos fijos de la transformación Witting, por eso la W, y los estimadores del random effect. Entonces se hacía esta variable auxiliar y obteníamos la hipótesis nula, la diferencia de los coeficientes no es simétrica, tal, ¿no? Pero teníamos la prueba de Hausman, después la prueba de Hausman robusta, teníamos y tal, ¿no? Quiero detenerme también aquí un poco, porque esto va a ser bien importante, ¿no? Hasta ahora, de hecho, hemos visto dos modelos que integran el tiempo, ¿verdad? Por un lado, tenemos los paneles largos, pero por otro lado teníamos los paneles dinámicos. Es bien importante saber la diferencia entre ambos, porque en algunas clases vamos a integrar otro tipo de panel que considere el tiempo, ¿verdad? Que van a ser los paneles cointegrados como tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias en estos, antes de que el tercero, en estos dos tipos de panel que sí que toman ventaja del tiempo? La primera y más importante de los modelos paneles largos, que aquí lo ponía y en su momento lo explicaba, que quiero pensar que ahora ustedes ya saben, porque tienen series de tiempo, es que los paneles largos asumen que las variables son estacionarias, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué implica que una serie no sea estacionaria? Que tiene El- tendencia. Ajá, pues que los estadísticos van a cambiar, ¿no? Su media varianza y covarianza. Van a cambiar a lo largo del tiempo. Ajá, ajá. Bueno, lo veremos en su momento la definición formal de raíz unitaria y tal, pero cuando una serie no es estacionaria, es que el tiempo está afectando a la variable. Y eso tiene efectos sobre la media y sobre la varianza, ¿no? La media y la varianza son afectadas por el tiempo cuando no es estacionaria. Y en una serie de tiempo, lo que queremos es quitar ese rastro del tiempo, porque entonces tendríamos algo que se llama regresiones espurias, porque claro, un ejemplo que yo recientemente ponía, si yo hago un modelo de cointegración, luego vamos a ver qué es eso, qué demonios es eso, pero si intento modelar el incremento del PIB con el incremento de hombres calvos, va a haber una relación, porque ambas crecen, pero esa relación es espuria, ¿están de acuerdo? Porque ambas crecen, ¿no? Entonces, volviendo, una serie cuando no es estacionaria es que tiene influencia el tiempo en la serie, en el comportamiento de la serie. Y cuando es estacionaria, es que no tiene, digamos, esta implicación sobre el tiempo. Tenemos el efecto, llamémoslo puro de la serie, ¿no? Le quitamos el tiempo. Pensémoslo de esta forma, ¿no? Que también ponía el ejemplo recientemente, ¿no? Eh, Cuando tenemos un evento canónico en la vida, cuando cortamos una relación, nuestra vida en el momento presente, ¿no? Duele un montón. Va pasando el tiempo y esto se va olvidando y esto se va como superando. Por eso cuando estamos en series de tiempo y graficamos la función de autocorrelación parcial, autorregresivos, perdón, autorregresivos parciales, y tenemos una serie estacionaria, hay un comportamiento decreciente en el tiempo. Y ese comportamiento decreciente, es decir, que la variable va olvidando, entre comillas, va olvidando, lo va superando, ahí está el efecto en el tiempo. Eso es lo que tenemos que quitar y quedarnos con el efecto puro, ¿verdad? Esa es una explicación bien torpe de mi parte, si quieres,
pero de estacionariedad o no estacionariedad, ya en su momento lo veremos formalmente cuando vamos para el integrado y tal y tal. Pero entonces, en el supuesto más fuerte, simplificador de este panel largo, de lo que vimos, era que no nos detenemos en eso, no nos importa, ¿no? Y entonces, como asumíamos estacionariedad y no nos metíamos con pruebas de Dickey Fuller, ni Dickey Fuller aumentada, ni Granger, ni nada, pues entonces modelábamos irresponsablemente, ¿no? Bueno, las series que modelamos sí que quedan estacionarias, ¿verdad? Y entonces teníamos diferentes métodos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para modelar un panel largo, ¿no? Y que yo les decía en su momento, ¿no? A mí el tipo de panel largo que más uso es el de Driscoll y Gray, porque estaba aquí, porque el Driscoll y Gray, aquí está, es porque el Driscoll y Gray te soluciona la vida, porque ya hay un control sobre heteroscedasticidad, ya hay un control sobre autocorrelación en los errores, te soluciona la vida, ¿verdad? En este panel largo estacionario, que obviamente es panel largo, entre otras cosas, porque es mayor la cantidad de periodos que tenemos en el tiempo que el número de individuos, ¿verdad? Esto es, podríamos tener 5 individuos y 30 periodos en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa era nuestra definición de panel largo, ¿no? Eh, y bla, y bla, y bla. Ajá, 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 ajá. Me voy a saltar todo esto. Porque, bueno, y la segunda parte eran nuestras pruebas, ¿verdad? Las pruebas de toda la vida, hay que ver si hay colinealidad o multicolinealidad, hay que ver si nuestro modelo, ¿verdad? De efectos aleatorios no era más bien un modelo pool con la prueba de Bruch-Pagan, ¿no? Había pruebas para ver para evaluar el error dependencia y sección cruzada o autocorrelación con la prueba de Walsh, ¿verdad? Porque ahora el error en el modelo panel no solamente tiene que ser homocedástico y comportarse de manera normal, sí, pero ahora como tenemos tiempo e individuos, no puede haber dependencia en sección cruzada, es decir, el error no puede tener dependencia entre individuos, ni autocorrelación, ni en el tiempo, ¿verdad? Entonces lo complicamos un poquitín más y tenemos nuestra prueba mágica, ¿no? La de XTSK test, ¿no? Que claro, el prefijo de efecto panel siempre era XT, generalmente, ¿no? A casi todo. Y como lo veremos en el logit, va a ser igual. XT logit, XT probit, bla, 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 pero bueno, eso va a ser más adelante, ¿verdad? Entonces teníamos nuestras pruebas de antes, para presentar un modelo, hay que ponerle zoom y que la media y que el estándar y que todo esto, ¿verdad? La correlación, bla, bla, bla. Este, pero después eh, era bien necesario complicarnos la vida, pues porque no tenemos nada que hacer, y entonces íbamos a usar variables instrumentales, ¿verdad? Para saber que eso existe también en modelo panel, ¿no? Aquí está el tema de variables instrumentales, ¿no? Y a grandísimos rasgos, ¿verdad? No sé quién se acuerda cuál era la ventaja de aplicar un modelo Hausman-Taylor y cuál era la desventaja de aplicar un modelo Hausman-Taylor. ¿Se acuerdan? Bueno, no, señora, si está viendo que apenas me acuerdo de la sección cruzada. Pues bueno, la cuestión aquí era que, y bueno, la otra complicación ahí medio tortuosa que nos costó mucho trabajo, era que para empezar, para aplicar una variable instrumental, más bien, antes que todo, ¿no? La razón de aplicar una variable instrumental era que la única comunicación que tiene que haber, como supuesto, en mi modelo entre mi variable X y mi variable Y, tenía que ser a través de beta y solo a través de beta. Esa era la condición. Pero cuando de pronto me pasa esto, que X se comunica con Y, no solo a través de beta, sino a través del error, había endogeneidad, ¿verdad?
Es decir, la covarianza entre el error y entre X y el error era distinta de cero. Entonces se violaba este supuesto. Entonces, para resarcir este daño, este sesgo que tenemos aquí, ¿verdad? Este más la derivada parcial del error con respecto a X tal, podíamos agregar una variable instrumental llamada Z que atrajera la atención, atrajera el sesgo que está en el error, que hacía que X se comunicara con Y a través del error. Entonces lo que hacía era jalar esa endogeneidad, ¿verdad? Y entonces el supuesto más general de este instrumento era que tenía que haber una covarianza distinta de cero, es decir, una relación de mi instrumento con el error, ¿verdad? Este, perdón, de mi instrumento con X, pero no con el error. Es decir, tenía que haber una relación. Y esto era bien tortuoso porque la interpretación, y como lo acaba de decir el doctor Huberto, ¿no? En el modelo anterior, la interpretación, cualquier, ahí tenemos que saber teoría, ¿verdad? Este, pero la interpretación en nuestro ejemplo me parece que era el estatus marital, no sé si se acuerdan, con el nivel salarial, ¿verdad? Era ahí un ejemplo que estaba por hasta acá, ¿no? Bueno, en dos etapas, lo que sea, pero quiero integrar esto. ¿Dónde está ya el ejemplo aplicado? Bueno, ¿se acuerdan que también había retomando las tres formas de controlar el efecto panel? Ahora se aplicaban las mismas tres formas de efecto panel con efectos fijos, la within, en primeras diferencias y con variables dummy, pero ahora agregando un instrumento, ¿no? Aquí están, ¿no? Las tres formas y también efectos aleatorios, el comando para hacer un panel con variable instrumental, instrumental variable, aquí estaba, ¿no? El ejemplo, que era, claro, era semanas trabajadas y nuestro instrumento para semanas trabajadas que asumíamos que este tenía problemas de endogeneidad, el estatus marital, ¿no? Entonces el estatus marital hacía las veces de ayuda de instrumento, ¿no? Quitar la endogeneidad de esta variable y volverla exógena, ¿verdad? Pero entonces la pregunta era, ¿cómo sé qué instrumento utilizar? Y la respuesta era, no sabe nadie, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Eso nos da la teoría, eso nos da el colmillo, eso nos da el tiempo y arrastrar el mouse y agarrar el stata, el error del Python hasta morir, ¿no? Entonces eso lo volvía bien difícil. Habiendo dicho lo anterior, no sé si ahora recuerden cuál era la bondad de usar Hausman y Taylor y cuál era la desventaja. ¿Quién sabe? Que recuerdo que era que no podíamos calcular los regresores que no variaban en el tiempo y con Hausman y Taylor ya se podían incorporar estas variables, ¿no? Bien. Pero ¿Y la cuál es? desventaja no me acuerdo. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? El modelo de Hausman y Taylor es un modelo híbrido, ¿verdad? Sí. En donde el problema era, aquí está, ¿no? El gran problema, ¿no? El problema era que para controlar este tipo de endogeneidad pues era bueno, era lo más recomendable usar el modelo de efectos fijos, pero como dije al principio, los efectos fijos pues no pueden estimar variables invariantes en el tiempo y pues eso puede suponer realmente un problema si queremos usar instrumentos. Entonces, Hausman-Taylor permite, ¿no? Eh, integrar variables instrumentales que varían o que no varían en el tiempo, ¿verdad? Entonces, y aquí está todo nuestra onda, que la verdad era una cosa ahí de grabarse de W, de X, ¿no? Las W son aquellas variables que no varían en el tiempo, yo qué sé, como sexo, como estatus marital, o que no varían demasiado en el tiempo y tal, ¿no?
las X eran las que sí variaban en el tiempo, pero después había una suerte de endogeneidad, ¿no? Pero ahora con el error, ¿no? Las Ws que tienen endogeneidad con el error, que diga, con el panel. Acordémonos también, porque esto es bien importante y será importante después, que el efecto panel es parte del error al final del día. O sea, todo aquello que no es la parte determinista, ¿verdad? De la regresión, es parte del término estocástico, digamos, ¿no? Aquí la cuestión es que el panel, cuando es fijo, sí puede ser determinista, pero sigue siendo parte del error. Y cuando es random effect, bien, tiene una, es como al error que se distribuye normalmente, sacarle un hijito que también se distribuye normalmente, ¿no? Pero bueno, entonces aquí, que esto era otra cosa bien importante, que el Hausman y Taylor permite este modelo híbrido con variables instrumentales, porque la endogeneidad ahora no es con respecto al error idiosincrático, sino al error compuesto, es decir, la endogeneidad es con el efecto panel, ¿no? Teníamos una W que no variaba en el tiempo, que no se correlacionaba con el efecto panel, es decir, una variable invariante en el tiempo exógena en estos términos. Después una W2, que era aquella que no variaba en el tiempo, pero que sí se correlacionaba con el efecto panel, entonces tenía una endogeneidad. Y si se dan cuenta, hay un efecto híbrido porque dijimos que el efecto panel, ¿verdad? Que diga el panel con efectos fijos permite endogeneidad, permite que las X, mis variables independientes, se correlacionen con el efecto panel y el panel de efectos aleatorios no permite eso. Por eso está el híbrido, ¿verdad? El híbrido de la comunicación de mis variables independientes con el efecto panel. Entonces, Hausman y Taylor me permitían hacer esto. Pero claro, y aquí está la ecuación general de este método, ¿no? Ay, pero claro, aquí hay un problemón, válgame, ¿verdad? Este, bueno, y en la transformación, entonces, otra cuestión buena de Hausman y Taylor, otra ventaja de Hausman y Taylor es que no tengo que quebrarme la cabeza trayendo de afuera variables instrumentales, sino generándolas, ¿recuerdan? Dentro del modelo, dentro de las variables que ya tengo. Ese es el primer gran paso, ¿verdad? No tengo que pensar en nada más que mis propias variables de mi propia regresión pueden ser instrumentos, ¿no? Y entonces estaban estas transformaciones, ¿no? Cuando hay y esto era de chavos, hay que sentarse y leer esta cosa y entenderlo, ¿no? No memorizarla, pero sí entenderla, ¿verdad? X2, que era aquella variable que sí varía en el tiempo y que no se correlaciona, el instrumento es X2 menos su media. Después, la variable que no varía en el tiempo, su instrumento es la media de la que sí varía. ¿Se acuerdan? Entonces, era este escalonamiento un poco entorpecido, pero ahí estaba, ¿no? Había que entenderlo de esta forma. ¿Cuál era el problemón? El problemón de este método para aplicar instrumentos, ¿no? Dos, en primer lugar. La primera es que sí o sí teníamos que tener en nuestro modelo panel variables, al menos bueno, de las variables exógenas, teníamos que tener sí o sí alguna para poder aplicar estas fórmulas. Porque todas, o sea, todas coinciden, las X y las Ws, en que necesitan medias, ¿no? Es decir, se necesitan variables que sí varían en el tiempo para tener un promedio, no, perdón, para tener un promedio, ¿verdad? Entonces, sí o sí, variables en el tiempo. Entonces, primer requisito, pues sí, para poder tener instrumentos, ¿verdad? Pero había otro problemón, y bueno, un comando enorme, ¿no? Que tenemos aquí un montón de variables y que tenemos que especificar todo el modelo y después indicar concretamente cuáles sean las variables endógenas, ¿verdad? Las variables que sospechábamos que tenían endogeneidad en nuestro modelo, que sospechábamos, ¿no? Para controlar y nos parecía toda esta ventanota, ¿no? El problema aquí era que hicimos un ejercicio de una variable, bueno, y las pruebas, ¿no? Pero habíamos hecho un ejercicio
prehecho, ¿verdad? Por aquí, ya una base de datos prehecha que estaba diseñada para que el modelo diera como estimadores 3. El modelo siempre tenía que dar 3. A la hora de aplicar instrumentos y tal y demás, Hausman-Taylor, observábamos que no todos daban 3, ¿verdad? Que había por aquí una variable que decíamos que era endógena, que el instrumento nos daba 9. Eso implicaba, traduciendo todo esto, que Hausman y Taylor no puede asegurar la calidad de los instrumentos y que de hecho, a veces aplicar Hausman y Taylor podía hacer que nuestros estimadores realmente estuvieran bastante sesgados, porque como el instrumento no era de calidad, pues entonces podía hacer este efecto, ¿no? Que un parámetro que originalmente nosotros sabíamos de antemano que valía 3, aquí vale 9. Entonces los infla vamos, no, puede sesgar la estimación, ¿no? Entonces había ahí el problemón. Y entonces era, ufas, ¿cómo lo podemos arreglar? Tenemos dos retos. El primer reto es hacer instrumentos o crear instrumentos endógenos que yo no tenga que ir a buscar otra base de datos. Y la siguiente es de calidad, eficientes, o las propiedades de los estimadores que hemos dicho, que sea sesgado, que sea eficiente, que tal, ¿no? Que sea, no me acuerdo, las 4 o 5 propiedades. Entonces vienen los supermodelos, que aquí viene la diferencia grande, después de esta historia que les estoy contando, entre el panel dinámico y el panel largo, ¿verdad? El panel dinámico no es que necesariamente modele series de tiempo, sino el panel dinámico lo que hace es modelar dentro, valga la redundancia, del modelo, rezagos como instrumentos. Entonces, los paneles dinámicos hechos por Arellano Bons y Arellano Bover, lo que hacían era, pues vamos a generar en lugar porque claro, el Hausman y Taylor, como también era exigente, porque a fuerzas nos pedía variables que no variaban y que sí variaban y que fueran endógenas, sí, un montón de requisitos. Los paneles dinámicos, estos métodos te dicen, no te preocupes, pues nada más necesitas variables que varían en el tiempo. Si tienes variables que no varían, las puedes modelar, pero sobre todo variables que varían en el tiempo, para poder modelar los rezagos como instrumentos, ¿no? Para controlar endogeneidades dentro del efecto panel. Entonces, en el panel dinámico, bueno, aquí estaba la expresión del modelo panel dinámico lineal, ¿verdad? Que era lo que decía, ¿no? Modelar un rezago, ¿no? Y después el resto de variables, ¿no? Este rezago es el instrumento, ¿no? Los supuestos, hay normalidad en el error, un parámetro obviamente autorregresivo, el rezago de la variable dependiente, que es la que se modela, ¿verdad? Ajá, las variables independientes, no importa, bla, 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 ¿no? Entonces, dentro del panel dinámico, ¿verdad? Teníamos un primer nivel, digamos, primer nivel bueno, primera generación de paneles dinámicos, ¿no? Que era el Anderson y el Xiao, o Hayao. No sé, es que nunca se utiliza ese panel. Me voy a ir para allá. Aquí está, Xiao. No sé si se pronuncia así. Entonces tenemos este primer modelo que si vemos los comandos, pues es una transformación en primeras diferencias, ¿verdad? Es decir, lo único que hacía Anderson y Xiao, ¿no? Era, que es bastante restrictivo, bueno, y después de la larga explicación que en la última sesión conmigo el doctor Huberto dio para entender las diferencias, había que cuidar que la variable dependiente no tuviera relación, vamos, que se respetara
se respetara los supuestos del error, que era que se distribuyen de forma normal, que no hubiera dependencia, sobre todo correlación serial, ¿verdad? Y entonces teníamos una suerte para el examen o algo así, o para la tarea lo puse de hecho en rojo, ¿no? Este, que no hubiera una relación entre el primer rezago del error y el primer rezago el instrumento, ¿verdad? El de la primera diferencia. Porque claro, si estábamos modelando, otra vez nos vamos a la ecuación, a esta, si estábamos modelando el primer rezago, tener cuidado que en la transformación por primeras diferencias no estuviéramos modelando también el primer rezago del error, porque entonces ahí iba a haber un problema de endogeneidad en el modelo, ¿verdad? Entonces, Anderson y volvemos. Conta. Entonces, el Anderson y Xiao, este primer intento que tienen, ¿no? Era que al menos el primer rezago no podía ser modelado, no tenía instrumentos, ¿verdad? Porque claro, aquí modelaba esta variable como variable independiente, el primer rezago, ¿no? Pero el primer rezago se correlacionaba con el error, obviamente, porque aquí estaba implicado, aquí está modelado este error y aquí está modelado este también, el primer rezago. Entonces eso violaba nuestros supuestos, ¿no? Entonces, bueno, al final era un modelo bien restrictivo que solamente aplicaba una regresión con variables instrumentales en primeras diferencias y entonces los instrumentos no eran demasiados los que podíamos, no eran demasiados y además se rompía la propiedad de eficiencia. ¿Qué quiere decir la eficiencia? Que era que después en estadística teníamos esto de información de Fisher y demás, pero la eficiencia es que el modelo está perdiendo información, no está siendo eficiente en usar toda la información disponible, ¿no? Entonces surge pues Arellano Bond, ¿verdad? El enfoque de Dynamic Panel Data, ajá, de GMM, ¿no? Entonces, el GMM con eh, ay, escuché un ruido por ahí, no sé qué ruido escuché. El GMM con XT Avon, Arellano Born, ya lo que sí nos permitía, me voy a ir rápidamente a la ecuación, sí, es esta. Lo que ya nos permitía, ¿verdad? Ya era considerar las transformaciones de acuerdo al número de periodos y al número de autorregresivos que nosotros aplicábamos, y entonces ya usaba de forma más eficiente la información, y eran estas tareas que hicieron larguísimas, ¿no? De 1000 años, hay estas tareas, ¿no? Que no recuerdo cuál era el ejemplo de la tarea, ¿verdad? Que teníamos, por ejemplo, aquí 6 periodos y que entonces teníamos que ver los instrumentos válidos para cada periodo y que teníamos un montón. Entonces, para pronto, ¿no? El Arellano Board quitaba la restricción del Anderson y Haseau, que eran menos instrumentos en el tiempo, ¿no? Entonces hacía un uso más integral de todos los posibles instrumentos. Y claro, dentro del modelo de Stata podíamos restringir el número de instrumentos, restringir el número de rezagos, ¿no? Que necesitábamos. Este, eh, 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 y bueno, hasta aquí, lo, a grandísimos rasgos, lo que quiero que nos quedemos, la información que quiero que nos quedemos, es la diferencia crucial entre un panel largo y un panel dinámico, ¿no? El panel dinámico está pensado para hacer instrumentos internos en el tiempo. ¿Me explico? Y el panel largo es una suerte de serie de tiempo, es una variante de modelos de panel en serie de tiempo, pero muy restrictivo, porque no se mete a evaluar lo que decíamos de si una serie de tiempo era o no estacionaria, ¿no? No nos importaba, asumíamos que era estacionaria y corríamos y nos quitábamos de problemas. Como introducción a lo que vamos a seguir, quiero que reflexionemos, ¿no? Insisto, en una serie de tiempo, ¿verdad?
tenemos pues a un individuo en el tiempo, ¿no? A un individuo que tiene cierta información en el tiempo, cuando es solamente una variable, ¿verdad? Que está modelando los rezagos, ¿no? Este, era un modelo AR, un modelo MA, un modelo ARMA, ¿verdad? Pero después cuando agregábamos otra variable, pero de ese solo individuo, ¿verdad? Bueno, no sé si esto lo han visto, pero teníamos estos modelos cointegrados, que para adelantar la cointegración es una cosa abstracta que dice, hay dos variables en el tiempo que tengo que probar que esa relación no es espuria, tengo que probar que esa relación sí es legítima, si hay una relación a lo largo del tiempo. Dos variables no estacionarias que sí se comunican a lo largo del tiempo. Y como claro, en las series de tiempo ya tengo, vale la redundancia, el tiempo, ahí ya puedo tener causalidad. Ahorita no puedo tener causalidad. En estáticos no puedo tener causalidad. Porque para que haya causalidad, para que exista causalidad, necesito tiempo. Para que haya un efecto, necesito un periodo más, ¿verdad? Entonces, esa es la noción bien simple y básica de la serie de tiempo. Ahora imaginemos, eso en series de tiempo es con un solo individuo, ¿no? Ahora vamos a tener a más de un individuo, pero no solamente vamos a tener cointegración entre las variables, entre la comunicación o la causalidad, entre muchas comillas, entre las variables, sino también el efecto panel. El efecto panel también tiene que tener una suerte de cointegración, el efecto panel también tiene que ser o no estacionario, ¿saben? Entonces, eh, aplicar series de tiempo a panel es todas las pruebas que haces en series de tiempo, pero multiplicadas por n individuos y además por el efecto panel, ¿no? Entonces, claro, la metodología panel, ¿verdad? Es más sofisticada, más refinada, porque tiene un poder de dar estimadores con mucha más información, ¿no? Porque son todos los métodos, pero potenciados a tal, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Este, déjenme paso, ya vamos a terminar en... ¿Quién es DLS Chris? ¿Lo conoce? DLZ Chris. Cristian de la Luz. ¿Mande? Cristian de la Luz es compañero. Ok. Es que ya me ha pasado que una vez acepté a gente que no debía y resulta que eran unos hindús y así. Y me da miedo cuando les conozco. Sí, me pasó bien, pero en una clase. Ay, qué pena y qué horror. Este, bueno, entonces, eh, esto, ¿no? Em, la clase que viene, vuelvo al punto. Bueno, la buena noticia, que creo que es buena, es que para panel no lineal nos vamos a quedar hasta modelo panel Logit y modelo panel Logit y Tobit, sin ni siquiera Probit. Que por cierto, alguien recuérdeme la diferencia entre el Logit y el Probit. La forma de distribución, digo, la distribución que usan. La distribución, ¿no? Una es normal estándar y la Logit es la logística, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a quedar con el Logit porque si no, no vamos a terminar nunca en la vida y después nos vamos a ir al Tobit con efecto panel, ¿no? Igual, esta es la parte del no lineal, ¿verdad? Vamos a hacer, como no, con mucho gusto un repaso porque a mí no me consta lo que vieron, aunque yo confío que lo entendieron, pero pues necesito saber que entendieran al menos así cosas muy puntuales que yo requiero, ¿verdad? Em, uf, nos vamos a meter en la transformación de esos modelos paramétricos, de todo eso. Ahora vamos a agregarle efecto panel, el alfa I, ¿no? A todo le vamos a agregar eso. A ver, podemos agregar el efecto panel
por un efecto aditivo, sumándolo o multiplicándolo, ¿no? O dentro de la función. Entonces el bendito efecto panel va a andar por todos lados. Entonces vamos a meternos en cómo se mete el efecto panel en los modelos que ya aprendieron, ¿verdad? De Logic, ¿no? Vamos a tener otra vez, ¿cómo no? ¿No? Como en todo, una transformación de los efectos fijos, ¿no? En todo lo vimos, ¿no? En el dinámico, bueno, en el estático, después en el dinámico y tal, que siempre hay que tener un control sobre el efecto panel fijo entre transformación within, en promedios, en primeras diferencias o directamente con variables dummies, pero ahora con el logit, ¿no? Los efectos aleatorios son un poco más amigables, y todo eso teórico para después pasar a los efectos aleatorios o pool y logit, pero con XT. Que por cierto, hace rato que hablaba Juan Carlos de que había un comando que en el Stata 16 fallaba y que era version 14 dos puntos. Ahí yo tengo que resolver porque fíjate que como yo tengo la versión 16, yo creo que lo más recomendable es quedarse con la versión 14. Ni con eso me jala y otros del cointegrado, porque de hecho marca todo el tiempo, es que yo la verdad, tonta, porque tenía la versión 14, la tendré que bajar otra vez, y lo hice sin problema, pero con la versión 16, no sé qué pasa, porque no es ni siquiera de especificación, porque la leyenda creo que les apareció a ustedes hace rato, si mal no escuché, era que decía, es que hay hay un grupo con demasiadas observaciones y no se puede estimar. Entonces, voy a intentar solventarlo. eh, creo que no estaba, ¿verdad? En el Classroom, el Stata versión 14. Pero no lo hizo como le dije, profe, bueno, como les expliqué, profesora. O sea, cada vez que abra su estata, escriba versión Ujú. 14 y ya con eso está identificado que está trabajando con esa versión. Pero cada vez que la abra. Sí, sí, sí. Pues mira, que lo voy a intentar de nuevo porque sí lo intenté. Sí, A porque ver, si lo hace también ya que lo está, intenté como una vez. Ajá. ajá, porque si lo hace ya, perdón, si lo hace ya cuando está trabajando, ahí sí ya no, como que no sé qué le pasa a la máquina, pero no detecta el cambio de versión. Supongo que es porque se va almacenando en la memoria. Entonces, Ujú. desde el principio, antes de que cargue la base, pues dígale que va a trabajar con la versión 10 y digo 14 y con eso no 14. debería tener problema, o 13, 12. Bueno, sí, Ujú. bueno, a ver, porque la verdad lo intenté solamente una vez y después me fui a otras cosas, pero lo voy a intentar otra vez, porque, o sea, sí lo tengo, o sea, aquí sí lo hice y me salió como toda la vida bien, pero después, tuve este problema, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar hasta en este tema, hasta el TOBIT, el panel TOBIT, porque justo hablando con el doctor Huberto, el panel Poisson o binomial negativo, ya era como otro rollo y todo un tema que requería también al menos 2 sesiones extra. Entonces nos vamos a quedar en eso y voy a ir rápidamente. Em, por cierto, o sea, seguramente hoy tendrán tarea del tema del doctor Huberto, o sea, de mi tema de esto que les estoy diciendo claramente no, este, porque esto solo es un repaso, ¿no? Por último, para ya callarme y que ustedes vayan a reflexionar, espérenme. Ay, no, no jueguen. Es que ya vieron cuántas diapositivas llevamos de panel. 363 y las que faltan. Esperen, válgame. Ahí voy, ¿eh? Ahí está. Para paneles cointegrados, vamos a ver un montón de formas de pruebas de raíz unitaria. Bueno, un montón, pues 4. Para probar la estacionariedad o tal de nuestras variables. Obviamente ver, porque la cointegración necesita hacer una diferenciación entre cointegración y variable espuria, lo que les acabo de decir ahorita, y las pruebas de cointegración, ¿verdad? Después las formas de estimar estos modelos
Y pues ya, yo creo que ahí vamos a terminar. Si corremos con suerte y soy muy clara, terminaremos en 2 clases más. Si no, pues lo extenderemos hasta donde haya que extenderlo, ¿no? Este, pues nada, hasta aquí este repaso, esta estructura de cómo funcionan los modelos panel. Varias cosas que les quiero comentar. Bueno, no varias, dos. La primera, como escucharon, ¿no? Este, digo, voy a dar un curso en el instituto en educación continua de este tema de panel, de datos panel. Voy a dar lo mismo, pero más extenso, mucho más extenso, ¿no? O sea, y sobre todo esta parte de panel cointegrado, ¿no? Que ya veremos. Y también intentaré meter ahí panel espacial, ¿no? El espacial, no sé si ¿tienen econometría espacial? Sí, pero es optativa. Pero Ah, ok. opcional. Bueno, el espacial a ver, yo diría que lo complica, pero lo hace más bonito porque ahora bueno, la otra dimensión que aplicamos es la dimensión del espacio, del territorio, y entonces ahí ya se juegan con esta cuestión de clústeres, ¿no? De la comunicación a nivel territorial, ¿no? No quiero decir causalidad necesariamente, pero los efectos directos e indirectos entre individuos en función del territorio y tal. Eso es lo primero. Lo otro es que muy seguramente, bueno, entre el doctor Huberto, yo y otros compañeros del área de econometría, estamos planeando una escuela de verano dentro del posgrado, ¿verdad? Em, en conjunto con el instituto, el propio posgrado y el Young Scholar Initiative, que yo soy organizadora de ahí, una escuela de verano de econometría, pero más que econometría, más que esta parte teórica, es más bien econometría vinculada a temas como de coyuntura de América Latina. Yo doy la parte de panel con perspectiva o estudios de economía de género. El doctor Huberto es corte transversal con temas migratorios y otra compañera es econometría espacial y exclusión social, ¿no? Y todo esto enfocado en América Latina. Y bueno, esta iniciativa, sobre todo ustedes que están en el posgrado, en la especialización, no sé quiénes hicieron el examen en la maestría o si lo harán o lo que sea, pues es una iniciativa personal para darles a ustedes proyección y oportunidad de vinculación con otros investigadores, ¿no? A mí personalmente lo que más me interesa de ustedes, que están en el posgrado y perfilados y tal, es que salgan del país, no que se vayan a vivir a otro país, sino que salgan del país a hacer cosas de México fuera de aquí, este, y esta es como una plataforma que nosotros queremos ofrecerles a través de la Young Scholar para tener esta oportunidad de financiamiento en algún momento, de salir del país o algo. Este, y bueno, esa es una, ¿no? Obviamente implica, o sea, un certificado emitido formal y tal, ¿no? Este, eso, y por último, la recomendación y pregunta, porque muy seguramente en alguna tarea, y seguramente yo lo apuesto en la entrega final que hagan, es látex, ¿no? Espero que hayan ejercitado el músculo de látex, porque espero que su trabajo final valga más si no entregan el látex. Ya tienen un montón de información para hacerlo. Y pues nada, ¿no? Yo creo que hasta acá la dejamos. Y pues nada, eso. No sé si tengan alguna duda, petición o algo. O que a lo Ese mejor en la curso, clase siguiente haga algo. ese curso, ¿cuándo está disponible? ¿Y es en línea? Esta presentación. ¿O el curso que mencionó sobre datos Ah, panel de verano? perdón. Este, sí, o sea, ya está. Empieza en agosto.
Este, o sea, ya está abierto todo. Lo que me preguntaba el doctor Huberto era porque hacer el papel de la difusión y todo eso, pero ya está. Si te metes a la página seguramente de la educación continua, ahí lo vas a encontrar. Yo creo que es el único que hice datos panel hacia, te digo, agosto y ya, eso. Gracias. ¿Pero va a ser presencial, profesora, o va a ser en línea, o cómo va a ser Sí, la dinámica? sí, 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 muy seguramente, ¿eh? Hasta donde yo me quedé, sí era presencial. Está permisivo porque son 2 horas a la semana. Los martes, si mal no recuerdo, como de 5 a 7, una cosa así. Sí, más o menos. Eso. Profesora, ¿y el costo? ¿Cuál es el costo? Ándale, qué buena pregunta. A ver, bueno, déjenme. A ver, se los pongo, ¿qué tal si lo pongo en el Classroom? ¿No? Sí, mejor por favor. El link, la Sí, invitación mejor. y todo, o sea, bien, bien. Eh, a ver, o sea, si, como pertenecen a la UNAM, bueno, no sé si para ese momento pertenezcan a la UNAM, pero por pertenecer a la UNAM era como el 50% menos, que quedaba, a ver, quedaba como en 1,700, 1,800, no les quiero mentir, pero pues si es el 50%, pues el doble, ¿no? Cuando no son de la UNAM. Pero ahí había como descuentos por otras cosas, o sea, por un montón de cosas, ¿no? Este, pero se los pongo ahí en el Classroom. También los quiero exhortar, invitar, rogar. eh, no sé, insisto, no sé quiénes, bueno, a reserva de Juan Carlos, por supuesto, pero no sé quiénes están interesados en la carrera académica o cosas así. Yo, mi recomendación más grande es que ustedes van a hacer una tesina, ¿no? Eh, Piensen en hacer un artículo, ¿no? Piensen en hacer un artículo para publicarlo derivado de esta tesina, ¿no? O algo similar. Este, Piensen en hacerlo y si ese es, o sea, si así lo quieren, yo con mucho gusto les puedo ayudar en el sentido de orientar, o sea, no hacerles el artículo, ¿verdad? Pero al menos orientar, porque yo sé que publicar es una barrera hasta emocional y personal bien fuerte, y yo la entiendo, es estresante. Entonces, yo de mi muy humilde experiencia puedo ayudarlos a elegir revista, a, a cosas como bien genéricas en ese mundo, ¿no? ¿Cómo se escribe? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es lo que buscan las revistas? ¿Cuáles son los tiempos, los procesos, todo eso, ¿no? A lo mejor no soy experta en todos los temas, pero bueno, y la otra cosa también bien importante, cómo se presentan los modelos, ¿no? Que ya lo han visto, ¿no? En el examen con este ejercicio era para eso, ¿no? Cómo se tienden a presentar los modelos. Yo creo que si hoy por hoy ustedes se meten a buscar artículos, la verdad es que me pasa, hay cosas, o sea, artículos que dice uno, ¿cómo puede ser que lo publicaste en una revista así de lo más alto Q1, con ese modelo econométrico tan simple? Es como, pero eso es un panel de efectos fijos, que hasta tiene problemas, y lo publicaste así, pues así el nivel a veces, no es que sea el nivel bajo, porque obviamente la teoría cuenta muchísimo, ¿no? Pero a veces sí pasa eso. Entonces ustedes que ya tienen todas estas herramientas, están filosos, créanme que tienen, y se los digo no por hipócrita, sino porque es la verdad, la carencia de mucha gente por no publicar y no escalar en la carrera académica es por un vacío bien grande en la econometría, y Juan Carlos no me dejará mentir, y que entonces hay muy pocas revistas que les admiten cosas o tal, ¿no? Entonces, yo quiero que los exhorto a eso, que lo piensen. El doctor Huberto, yo creo, bueno, no voy a hablar por él, la verdad, yo voy a hablar por mí nada más. Nada, les ofrezco esto y pues nada, nos vemos el siguiente miércoles, pues a ver cómo nos va, ¿no? Gracias, profesora. Gracias, profesora. Dale. Gracias, profesor. De Descansen nada. mucho.